Sumérjase en el corazón del Amazonas, donde la realidad supera a la leyenda. Este video lo lleva en un viaje épico a través de la densa jungla para explorar ciudades antiguas recientemente descubiertas y ecosistemas que alimentan a todo el planeta. Descubrirá secretos enterrados durante milenios bajo el dosel y quizás incluso reescriba la historia de lo que pensábamos era un paraíso salvaje. Prepárese, lo que vamos a revelar transformará su comprensión del Amazonas y su impacto global. En mi visión del mundo, el Amazonas representa el lugar más fascinante y misterioso de nuestro planeta en el siglo XXI. Se extiende hasta donde alcanza la vista sobre un inmenso tramo de América del Sur, cubriendo cerca de 6 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente 34 veces la superficie de los 48 estados de Estados Unidos. Alrededor del 60% de esta exuberante jungla se encuentra en Brasil, pero partes significativas también se extienden a través de algunas áreas de Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. El Amazonas, a pesar de su vasta extensión en el continente sudamericano, está notablemente poco poblado hoy en día, con solo alrededor de 30 millones de residentes dispersos a lo largo de su vasto territorio, lo que es incluso menos que la población de Polonia. Si esta región fuera un país independiente, estaría entre los 10 países menos densamente poblados del planeta, con una densidad de población de aproximadamente 5 personas por kilómetro cuadrado en promedio. Sin embargo, la mayor concentración de población en la selva amazónica se encuentra en un área de alta densidad, casi en el centro geográfico de la región, donde se encuentra la ciudad brasileña de Manaos. Hoy en día, Manaos alberga a más de 2 millones de habitantes, lo que la convierte en la séptima ciudad más grande de Brasil. Su posición extraña, en pleno corazón del Amazonas, también la convierte en la ciudad más aislada de todo el hemisferio occidental, con una población de más de 1 millón de personas, ya que no existe otra ciudad de tamaño comparable a menos de 1000 kilómetros a la redonda. Y así, como puede imaginar, llegar a Manaos no se hace como en la mayoría de las otras ciudades. Hasta la fecha no existe ninguna carretera asfaltada que conecte Manaos con el corazón de Brasil, ubicado a varios miles de kilómetros al este. En teoría, uno podría considerar conducir desde ciudades como Sao Paulo o Río de Janeiro hasta Manaos, pero en gran parte del camino, incluida la carretera brasileña 319, la ruta permanece sin pavimentar. Cuando llueve, algo frecuente en la selva tropical, esta sección no pavimentada de la carretera se convierte en un verdadero lodazal embarrado, aislado, sin redes ni posibilidad de llamar a una grúa para sacarlo del apuro. Por eso, tomar esta ruta representa un verdadero riesgo. Y aún al llegar cerca de Manaos, el acceso a la ciudad todavía requiere tomar un ferry para cruzar el río Amazonas, ya que ningún puente lo atraviesa en toda su longitud. La única carretera principal completamente pavimentada que conecta Manaos con el resto del mundo se dirige hacia el norte, hacia Venezuela, a través de la carretera brasileña 174. Este itinerario hace teóricamente posible unirse al resto de Brasil de manera segura por carreteras pavimentadas. Pero el problema es que debe rodear una gran parte del continente, pasando por Venezuela, Colombia y Perú, antes de regresar a Brasil. Esto significa que en la práctica, la mayoría de los habitantes del resto del país que se dirigen a Manaos generalmente no lo hacen por carretera, sino en avión o en barco sobre el río Amazonas, que es navegable por barcos de alta mar en aproximadamente 2/3 de su curso, penetrando profundamente en el interior del continente. Otro foco de alta densidad de población en el corazón del Amazonas moderno es la ciudad peruana de Iquitos, que hoy cuenta con alrededor de 500.000 habitantes. En teoría, está aún más aislada que Manaos, no por la distancia que la separa de otras grandes ciudades, sino debido a los desafíos logísticos. A excepción de una única carretera sin salida de 100 kilómetros que lleva a la ciudad vecina de Nauta, no existe ninguna otra carretera que conecte Iquitos con el resto del mundo. Esto la convierte en la ciudad más grande del mundo inaccesible por carretera terrestre, sin estar situada en una isla. Iquitos se desarrolló precisamente en este lugar porque se encuentra en una sección del río Amazonas que permanece completamente navegable hasta el océano Atlántico. Esta vía fluvial ofrece así una autopista natural, gratuita y fácilmente accesible para los comerciantes peruanos y brasileños, permitiendo transportar los recursos amazónicos hacia el mercado mundial, en lugar de usar automóviles, camiones o trenes. El río Amazonas asegura casi por sí solo todo el transporte hacia las pocas grandes ciudades modernas de la región, como Manaos e Iquitos. Navegando por el río, no es raro encontrarse con estaciones de servicio flotantes y tiendas de conveniencia destinadas a los barcos en lugar de a los automóviles. Así, como se puede esperar, es extremadamente
extremadamente difícil encontrar una infraestructura vial adecuada a través del Amazonas. Incluso las grandes comunidades que viven en esta región realmente no tienen carreteras principales que las conecten con el exterior, ya que el río Amazonas sigue siendo su principal medio de transporte y conexión con el resto del mundo. Esto significa que existen inmensas áreas de la selva amazónica que están totalmente desprovistas de carreteras, haciendo la conducción a través de la mayoría de esta región casi imposible. Además, caminar a pie por la selva tropical es un proceso extremadamente laborioso debido a la increíble densidad arbórea. Una vez que abandona las grandes aglomeraciones y las principales carreteras, se estima que hay alrededor de 390 millones de árboles densamente agrupados en todo el Amazonas, casi 4 veces más árboles que estrellas en la Vía Láctea. Un solo kilómetro cuadrado de esta selva puede contener hasta 150.000 árboles, así como más de 990.000 toneladas de biomasa vegetal. Este hecho es claramente visible cuando observa imágenes de la ciudad de Manaos, que se encuentra justo al borde de la selva amazónica. Por un lado, tiene una ciudad densa que se asemeja a una isla de civilización, y por otro, kilómetros de selva tropical extremadamente densa, prácticamente desprovista de población. Observar la superficie del Amazonas desde el suelo, más allá del río Amazonas o de las pocas carreteras e instalaciones dispersas, siempre ha sido muy difícil. De igual manera, durante gran parte de la historia moderna, observar la selva amazónica desde el aire, ya sea con aviones o satélites, era casi imposible debido a la increíble densidad y grosor del dosel que cubre toda la región. Como resultado, la vasta extensión de la selva amazónica, escondida bajo el dosel visible desde el cielo, alberga sin duda la mayor cantidad de tierras aún inexploradas y no cartografiadas en la superficie de la Tierra en el siglo XXI. Algunos científicos incluso van hasta decir que sabemos menos sobre esta selva que sobre la superficie de Marte. Es por eso que, en mi opinión, es el lugar más misterioso y fascinante que queda en el mapa en el siglo XXI. Pero gracias a los recientes avances en los campos de la cartografía y la arqueología, especialmente con la tecnología LIDAR, ahora es finalmente posible, después de todo este tiempo, penetrar el dosel antes impenetrable de la selva amazónica para observar su superficie como nunca antes. La última vasta extensión virgen del planeta, cubierta por la selva tropical más grande del mundo, finalmente comienza a ser cartografiada y explorada. Lo que ya hemos descubierto allí en la última década es tan impactante que podría transformar bien nuestras concepciones de la historia y la ciencia, y es probable que se hagan descubrimientos aún más increíbles en un futuro cercano. Para entender por qué algunos de estos recientes descubrimientos bajo el dosel amazónico han sido tan asombrosos, primero debe comprender la visión histórica generalmente aceptada sobre esta región por los académicos durante siglos, cómo se llegaron a estas conclusiones y por qué de repente comenzaron a ser cuestionadas, especialmente durante los años 2020. De hecho, durante varios siglos, la creencia dominante era que el Amazonas siempre había sido un ambiente salvaje, intacto y casi virgen, ampliamente no perturbado y no modificado por los seres humanos. Esta visión fue reforzada por el hecho de que durante varios siglos, desde la llegada de los europeos a las Américas, el Amazonas siempre pareció estar muy poco poblado, principalmente por pueblos indígenas que vivían en pequeños grupos tribales de cazadores-recolectores. Esta percepción se explicaba en gran parte por la calidad de los suelos, extremadamente pobres y poco fértiles en toda la selva amazónica, lo que hacía difícil la agricultura a gran escala, esencial para el desarrollo de civilizaciones más grandes y complejas. Pero eso es una idea bastante extraña a primera vista, porque parece casi contraintuitivo decir que los suelos del Amazonas son mediocres para la agricultura, mientras que sin embargo sostienen más de 390.000 millones de árboles en la selva más densa y biodiversificada del mundo. La razón detrás de esto, sin embargo, es fascinante. De hecho, una de las principales fuentes de nutrientes para las plantas de la selva amazónica proviene de una fuente totalmente inesperada, ubicada muy lejos, en un continente completamente diferente. Aquí, en el extremo sur del desierto del Sahara, en el corazón de Chad, se encuentra la depresión de Baudelais, un antiguo lecho de lago seco que una vez fue parte del Mega Chad, un inmenso lago primordial, antes de que desapareciera bajo la expansión del Sahara hace varios miles de años.
Hoy en día, este lecho seco en la depresión de Baudelaire contiene importantes cantidades de minerales de rocas expuestas, compuestos de microorganismos muertos ricos en fósforo, un nutriente esencial que promueve el crecimiento de las plantas. Los poderosos vientos alisios que cruzan el Sahara de este a oeste levantan inmensas cantidades de polvo sahariano, incluido el rico en fósforo de la depresión de Baudelaire. Estos vientos transportan este polvo a través de miles de kilómetros a través del Atlántico hasta Sudamérica, donde aproximadamente 28 millones de toneladas de polvo sahariano caen cada año sobre la selva amazónica. Entre ellas aproximadamente 22.000 toneladas de fósforo, recogidas en la depresión de Baudelaire en Chad, aportan a la Amazonía los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Sin embargo, debido a las precipitaciones muy abundantes en toda la selva amazónica, los nutrientes provenientes del Sahara son rápidamente lavados del suelo y terminan vertiéndose en el río Amazonas. Esto significa que los árboles y otras plantas de la Amazonía han evolucionado para absorber los nutrientes del suelo casi inmediatamente después de su depósito, antes de que sean arrastrados. En adición a esto, las temperaturas muy altas durante todo el año y la humedad intensa de la selva tropical aceleran la descomposición de las materias orgánicas muertas como las hojas, las plantas o los árboles caídos. Esto significa que los nutrientes que contienen son liberados y reciclados extremadamente rápidamente por otras plantas, antes incluso de tener tiempo de acumularse en el suelo. Todo esto significa que los suelos de la Amazonía nunca realmente acumulan nutrientes, porque los árboles y las plantas de la selva tropical sobreviven esencialmente gracias a los nutrientes reciclados de otros vegetales que los rodean. Como resultado, los suelos son efectivamente estériles e inutilizables para la agricultura. Por eso, históricamente, la comunidad científica ha considerado durante mucho tiempo la agricultura a gran escala en la región amazónica como imposible, lo que también los llevó a creer que la existencia de sociedades indígenas complejas y de gran escala en la Amazonía era igualmente improbable. La eminente arqueóloga estadounidense Betty Mears, especializada en antropología sudamericana en la institución Smithsonian a lo largo del siglo XX, era una ferviente defensora de esta idea. En 1971 publicó un libro completo titulado Amazonia, Man and Culture in a Counterfeit Paradise, en el que afirmaba que sin agricultura, la densidad de población máxima que la selva amazónica podía naturalmente sostener gracias a la caza y la recolección era solo de 0.2 persona por kilómetro cuadrado. Así, según ella, el Amazonas debía haber sido un lugar extremadamente poco poblado a lo largo de su historia. Esta visión perduró durante siglos, reforzada por el hecho de que los colonos europeos, los exploradores y sus descendientes parecían encontrar solo pequeñas tribus indígenas en la selva tropical, de las cuales cientos aún existen hoy en día en las regiones más remotas del Amazonas. En realidad se estima que en el siglo XXI la selva amazónica sigue siendo tan vasta, aislada y difícil de acceder que aún existen aproximadamente un centenar de tribus indígenas no contactadas. Estas tribus continúan viviendo según sus modos de vida tradicionales de cazadores-recolectores, como sus ancestros, con poco o ningún contacto con el mundo exterior. El Amazonas alberga hoy en día el mayor número de pueblos aislados restantes en el mundo. Aunque las estimaciones exactas varían ampliamente, generalmente se piensa que alrededor de 10.000 personas están dispersas a través de la selva tropical, evitando todo contacto con el mundo exterior. Solo se les observa raramente, especialmente gracias a fotografías aéreas sorprendentes, como las que les muestro en este momento. Pero no están realmente aislados como podríamos pensar. En realidad, casi todos son plenamente conscientes de la existencia del mundo exterior y tienen una larga historia de contacto con nosotros. Ellos eligen, sin embargo, voluntariamente esconderse y permanecer aislados en la selva tropical, porque temen profundamente lo que el mundo exterior podría hacerles si fueran descubiertos. A lo largo de los siglos pasados, desde la llegada de los europeos y aún en las últimas décadas, muchas de estas tribus aisladas del Amazonas han sido masacradas o esclavizadas por extranjeros. A finales del siglo XIX y principios del XX, con la explosión de la importancia estratégica del caucho, el árbol de caucho, naturalmente indígena de la cuenca amazónica, vio su valor e importancia aumentar de manera espectacular. Esto provocó una ola sin precedentes de colonos europeos que afluyeron a la región esperando hacer fortuna. Este auge fue el catalizador del crecimiento de las pocas grandes ciudades amazónicas situadas a lo largo de la porción navegable del río Amazonas.
como Manaos e Iquitos, que mencioné anteriormente. Sin embargo, con el aumento de la demanda de mano de obra en las plantaciones de caucho en plena expansión en la Amazonía, los propietarios europeos lanzaron vastos ataques de esclavitud sobre las poblaciones indígenas. Forzaron a cientos de miles de ellas a trabajar en condiciones terribles, con tasas de mortalidad extremadamente altas, a veces alcanzando el 90%. Algunos historiadores han comparado la magnitud y la brutalidad de estos eventos con las del Holocausto o el genocidio armenio. Después del auge del caucho a mediados y finales del siglo XX, los sobrevivientes indígenas de este genocidio en la Amazonía huyeron hacia las áreas más remotas e inaccesibles de la selva tropical. Sus recuerdos de las horrores infligidas por el mundo exterior han sido transmitidos de generación en generación. Así, en lugar de esconderse del mundo exterior simplemente por la elección de preservar sus modos de vida tradicionales, se esconden principalmente debido a un temor profundamente arraigado de lo que el mundo exterior podría nuevamente infligirles si se restableciera el contacto. Este temor fue reforzado por las acciones de los leñadores, los mineros, los misioneros, los traficantes de drogas e incluso los antropólogos a lo largo de la historia reciente. En los años 1960 y 1970, el gobierno brasileño consideraba la cuenca amazónica como una región vacía, rebosante de recursos, pero frenando el desarrollo del país. Los pueblos indígenas que vivían allí eran ampliamente marginados, incluso asesinados. Una tribu indígena de la región de Rondônia, en la Amazonía brasileña, fue casi completamente masacrada por francotiradores brasileños contratados por ganaderos y colonos en los años 1970, dejando solo un sobreviviente. Este hombre llevó una vida extremadamente recluida en la selva tropical durante décadas, hasta su muerte de causas naturales en 2022. Durante décadas nadie sabía nada de este hombre, ni su nombre, ni su idioma, ni siquiera el de su tribu desaparecida. Sin embargo, sus miedos y su intenso deseo de mantenerse alejado del mundo exterior eran bien comprendidos, ya que a menudo disparaba flechas a cualquiera que intentara contactarlo. Finalmente fue apodado el Hombre del Bosque debido a las profundas trincheras que frecuentemente cavaba alrededor de sus campamentos para protegerse. El Ministerio Brasileño de los Pueblos Indígenas descubrió a este hombre a finales de los años 1090. Finalmente cercaron toda la zona donde vivía, creando una reserva natural en 2007. Esto transformó esta región en una isla aislada de selva con un solo hombre indígena no contactado en su interior, rodeada de un mar de pastizales desforestados. Este aislamiento perduró hasta que el hombre murió de causas naturales en 2022, marcando así el fin del genocidio de su tribu, perpetrado a lo largo de los años 1970 y 1980, y que permaneció en gran parte desconocido. El gobierno brasileño intentó establecer un contacto pacífico con las tribus indígenas de la Amazonía mediante la instalación de puestos comerciales en la selva, ofreciendo herramientas de metal y otros objetos útiles. Sin embargo, estos puestos a veces condujeron a interacciones violentas y a menudo propagaron enfermedades exteriores a las cuales las tribus no tenían ninguna inmunidad. Este proceso, en curso desde el descubrimiento del Nuevo Mundo por los europeos hace medio milenio, a veces diezmó hasta la mitad de la población de una tribu en solo unas pocas semanas. Estas catástrofes finalmente llevaron al Departamento Brasileño de Tribus Aisladas a adoptar un enfoque radicalmente diferente a partir de 1987. Decidieron que las tribus aisladas de la Amazonía nunca deberían ser contactadas por el mundo exterior, a menos que ellas eligieran voluntariamente iniciar ese contacto. Esto instauró una especie de directiva principal, un poco al estilo de Star Trek. Esto también formaba parte de la creación, por parte del gobierno brasileño, a finales del siglo XX, de territorios indígenas a lo largo del país, en su mayoría ubicados en la Amazonía brasileña. Actualmente más de 700 zonas están reservadas para el uso exclusivo de las poblaciones indígenas de Brasil, incluido el Valle do Javari, situado en el extremo oeste de la Amazonía brasileña. Este territorio es conocido por albergar la mayor concentración de pueblos aislados, no solo en la Amazonía, sino también en todo el mundo. El territorio tiene una superficie comparable a la de Portugal y está estrictamente prohibido a cualquier extranjero no autorizado penetrar allí. Alberga aproximadamente 14 tribus no contactadas distintas, representando alrededor de 2.000 personas en total, todas ocasionalmente observadas desde el aire por el gobierno brasileño.
Es de aquí de donde provienen la mayoría de las famosas fotografías aéreas de pueblos aislados en la Amazonía. El Valle do Javari es parte de una región más amplia, hoy conocida como la Frontera No Contactada, un arco remoto de la Amazonía Occidental que atraviesa las fronteras de Brasil, Perú y Bolivia, sin duda uno de los lugares más inaccesibles del planeta en el siglo XXI. En ningún otro lugar del mundo hay más personas no contactadas que aquí, incluyendo una tribu muy escurridiza llamada los Moshco Puro, ubicada del lado peruano de la frontera no contactada. Aproximadamente 50 de sus miembros fueron recientemente observados y fotografiados por la organización Survival International en julio de 2024, durante un encuentro extremadamente raro con el mundo exterior. Gracias a estas fotos recientes, los Moshco Puro ahora son considerados como la tribu no contactada más grande restante en la Amazonía y en el mundo, probablemente compuesta por alrededor de 750 individuos. Su ubicación también ha sido señalada a solo unos kilómetros de una empresa de tala activa que Survival International considera una amenaza para la supervivencia de la tribu. Los críticos del sistema brasileño de territorios indígenas afirman que estas reservas asignan permanentemente alrededor del 13.3% de la superficie total del país a una pequeña población indígena que representa solo el 0.4% de la población total de Brasil. Según ellos, privar así al país de tierras ricas en recursos preciosos frena su desarrollo económico y su potencial de prosperidad. Como resultado, la tala ilegal de madera, la ganadería y la minería en varios de los territorios indígenas son ya prácticas relativamente comunes. Pero los argumentos a favor de la preservación del sistema no son solo para los derechos de los pueblos indígenas que viven allí, sino también la protección de la biodiversidad desconocida de la Amazonía y las especies vegetales y animales aún no descubiertas. Hemos comprendido desde hace mucho tiempo ahora que la Amazonía es de lejos el sistema ecológico más biodiversificado del planeta. Se estima que una especie conocida de cada 10 en el mundo vive en esta selva, incluyendo al menos 2.5 millones de especies de insectos, decenas de miles de especies de plantas y aproximadamente 2.000 especies de aves y mamíferos. Además, una especie de pez de cada 5 vive en los ríos y arroyos del Amazonas. Un estudio científico de 2001 concluyó que un solo cuarto de kilómetro cuadrado en la Amazonía ecuatoriana podría albergar más de 1.100 especies de árboles distintas. La biodiversidad de esta selva tropical es tan excepcional que nuevas especies aún son regularmente descubiertas por la comunidad científica. Según el Instituto Nacional de Investigación del Amazonas, con sede en Manaos, se estima que el 60% de las especies de árboles de la Amazonía aún no han sido correctamente catalogadas e identificadas. No se sabe cuántas especies de insectos, aves, reptiles y mamíferos quedan aún por descubrir en lo más profundo de la selva. Algunos de los descubrimientos animales más recientes en la Amazonía han resultado particularmente interesantes, como este mono rayado rojo descubierto en 2015, una especie de rana oscura encontrada en Noinue, un loro calvo descubierto ese mismo año o incluso una especie única de pez ciego de un rojo vivo, encontrado en las aguas de la Amazonía en 2007. Una nueva especie masiva de anaconda verde del norte incluso fue descubierta muy recientemente en la Amazonía por investigadores en 2024. Podría potencialmente ser la especie de serpiente más grande del mundo, aunque eso sigue por confirmar. Algunos científicos temen que el ritmo actual de la deforestación destruya las especies desconocidas más rápidamente de lo que son descubiertas, y es probable que algunas especies desaparezcan antes incluso de que la comunidad científica se dé cuenta. También existe una pequeña posibilidad de que, en las zonas más inexploradas y no cartografiadas de la selva, aún queden por descubrir animales exóticos de gran tamaño. Uno de los ejemplos más llamativos de la historia reciente es el descubrimiento del saola, una gran criatura bovina que vive en la selva vietnamita, descubierta de manera inesperada en 92 y fotografiada por primera vez en 1993. Las profundidades de la Amazonía son aún más remotas y difíciles de acceder que la región donde fue descubierto el saola en Vietnam. Así que, ¿quién sabe qué podría estar escondido allí? Una leyenda muy popular circula entre varias tribus indígenas de la Amazonía sobre un monstruo mítico, a menudo llamado el Mapinguari,
Aunque las descripciones varían mucho de una tribu a otra, algunos piensan que muchas características del Mapinguari se parecen a las del perezoso gigante, el Megatherium, que vivió una vez en Sudamérica antes de probablemente extinguirse hace aproximadamente 11.000 años. El Megatherium, un perezoso gigante del tamaño de un elefante africano moderno, coexistía una vez con los primeros habitantes de Sudamérica. Un descubrimiento reciente en 2023, cerca de la Amazonía, reveló un conjunto de huesos de Megatherium transformados en joyas, sugiriendo que los pueblos indígenas vivían cerca de esta criatura masiva. Este conocimiento podría haber sido transmitido oralmente de generación en generación, convirtiéndose así en la fuente de la leyenda moderna del Mapinguari. Sin embargo, a pesar de la fascinación en torno a esta criatura mítica, algunos especulan que los informes continuos del Mapinguari por las tribus amazónicas podrían indicar que el Megatherium podría haber sobrevivido aún escondiéndose en las profundidades inexploradas de la selva tropical. Sin embargo, esta hipótesis parece poco probable. Una criatura de este tamaño dejaría detrás de ella signos evidentes de su existencia, tales como carcachas, pelos, excrementos u otros indicios biológicos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha descubierto ninguna prueba tangible que respalde esta teoría. Y aunque la Amazonía es un lugar vasto y remoto, esconder una criatura de este tamaño durante tanto tiempo es casi imposible. Eso no impide que la idea sea entretenida y abra la puerta a muchas especulaciones. Si un gran animal terrestre, aún desconocido por la ciencia, debiera existir en algún lugar hoy en día, probablemente sería en lo más profundo de la Amazonía, oculto bajo el dosel denso. Aunque los descubrimientos recientes no han revelado ninguna criatura legendaria, uno de ellos es casi tan fascinante como tal hallazgo. En 2011, un geocientífico llamado Andrés Russo, quien creció entre Perú, Nicaragua y los Estados Unidos, se embarcó en la búsqueda de un misterioso río hirviendo del que había oído hablar durante su infancia. Las leyendas contaban que este río existía en algún lugar en lo profundo de la Amazonía peruana. Ese mismo año partió en expedición y descubrió efectivamente este río legendario a cientos de kilómetros del volcán más cercano. Hoy conocido como Chenet Tesca, este río se extiende sobre 6,5 kilómetros y sus aguas alcanzan una temperatura ardiente de casi 86 grados Celsius. Técnicamente el agua no está hirviendo, pero es lo suficientemente caliente como para matar instantáneamente a cualquier animal o persona desafortunada que cayera en ella. Los pueblos indígenas locales conocen este río desde hace generaciones, pero antes de que Russo lo descubriera en 2011, había permanecido completamente desconocido para el mundo exterior, excepto en las leyendas. Ahora se sabe que es el río hirviendo más largo y más caliente conocido en el mundo. Esta maravilla natural, tan ancha como una calle de 2 carriles y alcanzando cerca de 5 metros de profundidad en algunos lugares, es aún más misteriosa debido a que ninguna actividad volcánica justifica tal calor. En realidad es una característica geotérmica debajo de la región lo que causa esto. Casi un siglo antes de la expedición de Russo en la Amazonía peruana, que reveló el río hirviendo a la ciencia occidental, otro explorador occidental se había embarcado en una serie de expediciones a través de la Amazonía, basado únicamente en leyendas y rumores de civilizaciones perdidas y ruinas ocultas en el corazón de la selva, a pesar del escepticismo académico. A principios del siglo XX, el británico Percy Harrison Fawcett se obsesionó con la búsqueda de una civilización perdida que creía existir en la selva amazónica y que apodó la ciudad perdida de Zeta. Sus convicciones estaban en parte alimentadas por los relatos históricos de los primeros exploradores europeos de la Amazonía, como el del conquistador español Francisco de Orellana, quien fue el primer europeo en navegar por toda la longitud del río Amazonas entre 1541 y 1542 durante su búsqueda de la legendaria ciudad de El Dorado. Durante su primer viaje a través de la Amazonía, Orellana informó haber descubierto varias grandes ciudades indígenas caracterizadas por poblaciones densas, ejércitos organizados, ciudades fortificadas, caminos bien mantenidos e incluso proyectos de construcción monumentales. Durante siglos, estos relatos fueron ampliamente considerados como simples exageraciones de un conquistador en busca de gloria. Muchas expediciones fueron llevadas a cabo en los siglos siguientes para encontrar estas misteriosas ciudades perdidas, pero ninguna
persona logró confirmar estos relatos. Estas leyendas inspiraron a Percy Fawcett, quien lanzó sus propias expediciones a principios del siglo XX para intentar encontrar lo que él llamaba la ciudad perdida de Zeta. Entre 1906 y 1924, Fawcett lideró 7 expediciones a través de la Amazonía, concentrándose principalmente en el sureste de la Amazonía brasileña, así como en el oeste de Bolivia y Perú. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos incansables durante casi 2 décadas, no descubrió ninguna gran ruina de piedra, ninguna ciudad perdida, y solo se encontró con pequeños grupos de tribus viviendo en pueblos modestos. En 1925, Percy Fawcett organizó su octava y finalmente última expedición para encontrar la ciudad perdida de Zeta. Estaba acompañado por su hijo, un amigo, 2 caballos, 8 mulas y 2 perros. Partiendo de la ciudad de Cuiabá, en la frontera de la Amazonía, en el oeste de Brasil, se adentraron en la selva después de cruzar el alto río Xingu. Ninguno de ellos fue visto ni oído nunca más, desapareciendo en la inmensidad de la Amazonía, su destino quedando como un misterio un siglo más tarde. El fracaso de las expediciones de Fawcett para encontrar civilizaciones perdidas solo reforzó el consenso de la época, según el cual tales sociedades nunca habían existido en la Amazonía, que siempre había sido percibida como una tierra salvaje, virgen y poco poblada. Sin embargo, varias décadas más tarde, a partir de los años 1970, una serie de descubrimientos arqueológicos progresivos comenzaron a cuestionar esta visión establecida desde hace siglos. En 1977, un investigador llamado Omnar Díaz descubrió una serie de grandes geoglifos artificiales en la región de Ur, en la Amazonía brasileña, en tierras recientemente deforestadas. Estos descubrimientos fueron incluso confirmados durante vuelos en avión. Desde entonces, cientos de estos geoglifos complejos han sido descubiertos a lo largo de la región, y su construcción se data entre 1 d.C. y 1250. Este descubrimiento reavivó el interés por la existencia posible de civilizaciones precolombinas avanzadas que podrían haber prosperado en la selva tropical, pero que habían pasado hasta entonces desapercibidas. En el Valle de Apono, en la Amazonía oriental ecuatoriana, se encontraron rastros de antiguos asentamientos en los años 1970. Los descubrimientos se multiplicaron con las excavaciones realizadas en los años 1990 por arqueólogos bajo la dirección de Steven Rothstein del Centro Nacional Francés para la Investigación Científica. Ellos pusieron al descubierto grandes trincheras excavadas, así como caminos que antes estaban cubiertos por la densa vegetación de la selva tropical. Aproximadamente al mismo tiempo, en los años 1990, otro equipo de arqueólogos dirigido por Michael Heckenberger de la Universidad de Florida emprendió a explorar la alta región del Xingu en Brasil, muy cerca del área donde Percy Fawcett había misteriosamente desaparecido en los años 1920 mientras buscaba la ciudad perdida de Zeta. A lo largo de sus investigaciones descubrieron antiguos caminos, puentes y trincheras, revelando los contornos de muros, fosos y caminos olvidados desde hace mucho tiempo. Después de décadas de excavaciones, esta región ha revelado al menos 19 grandes pueblos precolombinos preplanificados, con plazas circulares cuidadosamente dispuestas. Cuando hablamos de pueblos preplanificados, esto significa que estos pueblos fueron diseñados de manera organizada y reflexiva antes de su construcción, a diferencia de asentamientos espontáneos. Sin embargo, a pesar de estos impresionantes descubrimientos, los investigadores todavía dudaban en considerar esta área como una verdadera región urbanizada del pasado precolombino, en parte debido a la percepción dominante de que la Amazonía siempre había sido demasiado hostil para albergar sociedades complejas a gran escala. Ninguno de los asentamientos descubiertos en la alta región del Xingu presentaba centros urbanos claramente definidos, ni arquitectura monumental como templos en forma de U o pirámides, que uno esperaría de grandes civilizaciones. Parecían más bien constituir una colección de pueblos amazónicos agrupados en lugar de representar una verdadera civilización a gran escala. Sin embargo, su descubrimiento ha alentado otras investigaciones en otras regiones de la Amazonía, como en la región de Llanos de Mojos, en la Amazonía boliviana del norte. Allí también, las investigaciones de campo y los estudios de detección a distancia han revelado un patrón similar al de la alta región del Xingu. Docenas, incluso cientos de pequeños pueblos dispersos a través de un área del tamaño de la mitad de Córcega. Pero incluso si kilómetros de canales y calzadas han sido descubiertos aquí, y había abundantes pruebas de agricultura precolombina,
y de gestión forestal. Los problemas logísticos relacionados con la cartografía de toda esta región, profundamente remota en la selva tropical y enmascarada por el dosel más denso del mundo, han hecho casi imposible conectar todos los puntos de la región. Durante algún tiempo, entonces, permaneció poco claro si todos estos pequeños asentamientos estaban efectivamente conectados entre sí o no. Los signos de una civilización perdida potencial en la Amazonía boliviana habían estado presentes durante décadas, pero sin el descubrimiento de un centro urbano claro, los investigadores solo tenían hasta entonces una serie de pueblos dispersos. Todo esto iba a cambiar de manera radical muy recientemente en 2022, cuando un equipo de arqueólogos operando en la región, dirigido por Geo Pummers del Instituto Arqueológico Alemán, publicó un artículo retumbante en la revista Nature. Su equipo adoptó un nuevo enfoque revolucionario utilizando una tecnología que está rápidamente cambiando el campo de la arqueología y nuestra comprensión de lo que se encuentra bajo la selva amazónica: el LIDAR, detección y alcance de luz. Volando en un helicóptero a aproximadamente 200 metros sobre el suelo de la selva tropical, el equipo usó un sistema LIDAR a bordo para proyectar un enjambre de haces infrarrojos hacia el suelo. Estos haces atraviesan el dosel denso, golpean el suelo y rebotan hasta el sistema a bordo en el helicóptero, midiendo así la distancia entre los dos. A medida que el helicóptero sobrevolaba la región, el sistema LIDAR creaba progresivamente un número colosal de puntos de datos, terminando por generar un mapa de alta resolución de la región estudiada, pero sin los árboles, revelando así lo que realmente se esconde debajo del dosel. Usando esta técnica moderna, el equipo dirigido por Geo Pummers realizó relevamientos cartográficos LIDAR en 6 zonas diferentes de la región de Llanos de Mojos, revelando un total de 26 sitios arqueológicos únicos, de los cuales 11 eran totalmente desconocidos por la ciencia hasta entonces. Entre estos sitios, 2 resultaron particularmente interesantes. Por primera vez en la historia moderna, los mapas LIDAR mostraron que se trataba de verdaderas ciudades precolombinas importantes, completas con la arquitectura monumental que hasta ahora había faltado en las numerosas investigaciones llevadas a cabo en la Amazonía durante los últimos 5 siglos. Estos sitios incluían pirámides cónicas de ladrillos de barro, elevándose a más de 21 metros de altura, comparables en tamaño a varias pirámides mayas de América Central. Estas pirámides servían de puntos de anclaje a una red de pequeños asentamientos conectados por calzadas y caminos que se extendían por varios kilómetros. Un sistema complejo de gestión del agua también estaba en su lugar, con canales conectando los principales centros urbanos a los ríos cercanos. El equipo estima que estos asentamientos fueron abandonados hace aproximadamente 600 años, alrededor del año 1400, casi un siglo antes de la llegada de los europeos, por razones aún desconocidas. Su descubrimiento finalmente probó que sociedades complejas y densamente pobladas, capaces de construir una arquitectura monumental, efectivamente existieron en la selva amazónica en algún momento del pasado precolombino. Esto cuestiona la creencia de que la Amazonía estaba poco poblada. La región de Llanos de Mojos, un área aproximadamente del tamaño de Inglaterra, podría haber sostenido hasta 1 millón de personas antes de la llegada de Cristóbal Colón. Esta región se encuentra en el corazón de muchas áreas exploradas más de un siglo antes por Percy Fawcett durante su búsqueda de la ciudad perdida de Zeta. Sin embargo, Fawcett nunca descubrió estas ruinas porque en realidad estaba buscando las pistas equivocadas. La sociedad que había construido estas pirámides y ciudades en la Amazonía boliviana no usaba la piedra como lo habían hecho los mayas o los aztecas, cuyas construcciones han resistido mejor el paso del tiempo, haciéndolas más visibles y más fáciles de encontrar. En lugar de la piedra, estas civilizaciones amazónicas usaban materiales más adaptados a su entorno, como ladrillos de barro y madera. Aunque sus ciudades, en su apogeo, probablemente fueran tan impresionantes como las de los mayas, los materiales que empleaban se descomponían más rápidamente con el tiempo. En ausencia de mantenimiento humano, estas estructuras finalmente se mezclaron con la densa vegetación de la Amazonía, haciendo su redescubrimiento extremadamente difícil después de siglos de abandono. El descubrimiento de estas ciudades monumentales, ocultas bajo el dosel en el norte de Bolivia, es considerado como el descubrimiento arqueológico más importante de la región para este siglo. Geo Pummers había predicho de hecho que en los próximos 10 a 20 años aún más ciudades desconocidas serían descubiertas en la Amazonía, algunas quizás más grandes y complejas que las de Llanos de Mojos. Y solo tomó 2 años para que esta predicción se hiciera realidad. En enero de 2024, otro artículo retumbante fue publicado por Steven Rothstein,
Rostein y su equipo, presentando los resultados de sus años de investigación en el Valle de Apono en la Amazonía ecuatoriana, una zona que había mencionado anteriormente. Como mencioné anteriormente, Steven Rostein y su equipo del Centro Nacional Francés para la Investigación Científica estaban comprometidos en la investigación en el sitio del Valle de Apono en la Amazonía ecuatoriana desde los años 1990. Al igual que los descubrimientos realizados en las regiones del Alto Xingu y de Llanos de Mojos, habían encontrado pruebas de la existencia de una civilización antigua con pequeñas plazas centrales, montículos elevados, así como cerámica y jarras. Sin embargo, sin un mapa completo de esta región, oculta bajo el denso dosel de la selva tropical, no podían conectar todos estos descubrimientos en un conjunto coherente. Todo cambió en 2015, cuando el gobierno ecuatoriano accedió a financiar un levantamiento LIDAR del Valle de Apono para finalmente revelar lo que se escondía debajo del follaje. Durante los años siguientes, el equipo de Rostein utilizó aviones equipados con sistemas LIDAR y combinó estos relevamientos con excavaciones intensivas en tierra. Así pudieron cartografiar en detalle una zona de 300 kilómetros cuadrados en el Valle de Apono, equivalente al tamaño de la isla de Malta. Sus resultados, publicados en enero de 2024 en la revista Nature, revelaron las ruinas de una verdadera civilización antigua que había prosperado una vez en la Amazonía. El levantamiento LIDAR permitió descubrir más de 6.000 plataformas rectangulares individuales, midiendo aproximadamente 20 metros por 10 metros y elevándose a 2 o 3 metros de altura. Estas plataformas estaban dispuestas en grupos de 3 a 6 unidades, organizadas alrededor de una plaza central con una plataforma principal. Estas son miles de casas abandonadas desde hace mucho tiempo que fueron descubiertas, formando áreas de asentamiento particularmente densas y urbanizadas. Entre los descubrimientos más notables hechos gracias al LIDAR, había una inmensa plataforma de 140 metros por 40 metros y alta de 5 metros, ubicada en el centro de uno de los complejos más densamente poblados. Esta estructura, probablemente utilizada para ceremonias, indica que se trataba de un sitio de edificios monumentales desaparecidos desde hace mucho tiempo. Alrededor de estas áreas de asentamiento se identificaron redes de campos agrícolas acompañadas de complejos canales de drenaje. Estos asentamientos estaban interconectados por una vasta red de caminos antiguos, ahora inutilizados, de los cuales algunos medían varios kilómetros de largo. Un camino medido por el equipo se extendía por más de 25 kilómetros y varios caminos presentaban ángulos rectos precisos, una hazaña de ingeniería notable en un terreno tan accidentado. También se observaron trincheras defensivas bloqueando algunos asentamientos para protegerlos de ataques externos. Al igual que en Llanos de Mojos en Bolivia, se descubrió un vasto sistema de calzadas y canales, proporcionando un suministro abundante de agua a la región. Sin embargo, este descubrimiento en la Amazonía ecuatoriana reveló una sociedad aún más densa y compleja que la de Llanos de Mojos, ella misma un hallazgo espectacular. Algunos investigadores involucrados en los descubrimientos del Valle de Apono incluso han sugerido que, en su apogeo, las ciudades, calles y monumentos construidos por los pueblos indígenas de esta región rivalizaban, incluso superaban a los de la civilización maya en América Central. Mientras que el equipo de investigación sigue siendo cauteloso sobre las estimaciones precisas de la población, Anton Dorison, coautor del artículo sobre el descubrimiento, planteó la idea de que hasta 30.000 personas podrían haber vivido en el Valle de Apono en su apogeo. Esto colocaría este establecimiento a una escala comparable a la de Londres en la época romana. Otros expertos van aún más lejos y estiman que el sitio podría haber sostenido una población de hasta 100.000 habitantes o más, lo que lo convertiría en uno de los asentamientos humanos más grandes de su época. El otro aspecto fascinante de este descubrimiento es su antigüedad. Se estima que esta civilización existió entre 500 a.C. y 300 a 600 después de Cristo, un periodo que coincide con el del Empire Romain en Europa occidental. Así, esta civilización habría perdurado aproximadamente un milenio antes de ser abandonada. Cuando los conquistadores europeos llegaron a la Amazonía, estas ruinas ya estaban enterradas bajo la selva desde hace aproximadamente un milenio, lo que explica por qué solo fueron redescubiertas recientemente, a finales del siglo XX y principios del XXI. Es extremadamente raro que una civilización completamente nueva, hasta ahora desconocida por la historia, sea descubierta en el siglo XXI, pero eso es exactamente lo que sucedió con el descubrimiento del sitio del Valle de Apono.
lo que lo convierte, en mi opinión, en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de este siglo. La región circundante, ubicada en la vertiente oriental de los Andes, se beneficia de suelos más ricos que el resto de la Amazonía, debido a la fertilización por cenizas volcánicas provenientes de los volcanes cercanos. Esto también explica por qué el sitio fue finalmente abandonado. Una erupción volcánica masiva en la región podría haber causado una catástrofe de tal magnitud que hizo la región inhabitable. Parches de suelos fértiles, llamados terra preta o suelo negro, han sido recientemente descubiertos en toda la selva amazónica por arqueólogos. Ahora se comprende que estos suelos fueron creados por los pueblos indígenas, quienes mezclaban carbón, huesos, compost y estiércol en el suelo estéril de la Amazonía. El carbón en particular permanecía estable en el suelo durante miles de años, ayudando a vincular y retener los minerales y nutrientes, al mismo tiempo que daba al suelo su color negro característico. Gracias a esta técnica, los pueblos indígenas pudieron hacer fértiles tierras inicialmente pobres, y parches de terra preta han sido descubiertos en toda la selva durante las últimas décadas. Comenzamos apenas a comprender lo que podría estar escondido en la Amazonía. Antes de la llegada de los europeos, esta región estaba en realidad densamente poblada, albergando civilizaciones complejas con potencialmente hasta 8 millones de personas, viviendo allí alrededor del año 1500. Se piensa ahora que en esa misma época aproximadamente una quinta parte de la actual selva amazónica era en realidad una sabana abierta, lo que facilitaba la prosperidad de estas civilizaciones. Este ambiente se cerró gradualmente bajo la vegetación de la selva tropical a lo largo de los siglos después de la llegada de los europeos y las catástrofes que provocaron. Las enfermedades introducidas por los europeos, como la viruela y el sarampión, combinadas con su violencia, diezmaron las poblaciones indígenas de las Américas, incluidas las de la Amazonía. Cuando Francisco de Orellana navegó por el río Amazonas en los años 1540, probablemente realmente encontró grandes asentamientos y sociedades organizadas en esta región. Sin embargo, a lo largo de los siglos siguientes, las enfermedades y la brutalidad de los colonizadores redujeron continuamente la población indígena de la selva. En 1500 se estima que la población indígena de la Amazonía ascendía a 8 millones de personas, pero con la introducción de enfermedades europeas y las violencias, esta población cayó drásticamente. Hacia 1900, la población probablemente había caído a menos de 1 millón, y en los años 1980 había disminuido aún más para alcanzar menos de 200.000 personas. Lejos de ser una naturaleza salvaje que permaneció intacta, la Amazonía es en realidad el paisaje post-apocalíptico mejor preservado del mundo. La selva, habiendo retomado sus derechos a lo largo de los siglos sin ninguna gestión humana, ha disimulado también las huellas de las antiguas civilizaciones que solo recientemente nos dimos cuenta de que se trataba de un vasto paisaje moldeado por el hombre. Solo en estos últimos años se ha hecho esta revelación, mostrándonos que la Amazonía escondía un paisaje civilizatorio post-apocalíptico mayor. Esto significa que es totalmente posible que se hagan aún más descubrimientos en esta región. El equipo que realizó el gran descubrimiento en el Valle de Apono, en el este de Ecuador, se está preparando ya para explorar otro sitio adyacente de 300 kilómetros cuadrados, que podría revelar descubrimientos nuevos igual de revolucionarios. Mientras más y más científicos y exploradores usan el LIDAR en el siglo XXI para progresivamente desvelar los secretos escondidos bajo el follaje denso de la Amazonía, comenzaremos finalmente a comprender el mapa completo de la selva amazónica en los próximos años. Es imposible predecir qué grandes descubrimientos arqueológicos nos esperan allí. La baja densidad de población actual en la selva significa que las ruinas y reliquias de estas civilizaciones antes prósperas han permanecido casi completamente intactas durante siglos, incluso milenios. Como resultado, la Amazonía sigue siendo el último gran sitio en la Tierra donde maravillas arqueológicas aún desconocidas esperan ser redescubiertas y comprendidas. La Amazonía podría bien convertirse en el epicentro de los grandes descubrimientos arqueológicos para el resto de esta década y en los años 2030. Entonces manténgase atento porque estamos al amanecer de revelaciones arqueológicas mayores. La historia de la Amazonía, largamente olvidada, está a punto de ser reescrita.
Continuaremos explorando estas situaciones geográficas y muchos otros temas en las semanas venideras. Asegúrese de suscribirse y activar la campana para no perderse nada. Si este video le ha gustado, no olvide dejar un like y compartir sus pensamientos en los comentarios a continuación. Haga clic aquí para descubrir nuestro último video sobre por qué esta pequeña isla tiene más habitantes que Rusia. Gracias por vernos y hasta muy pronto.